Lars André Richter, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Lars? ¿Me escucha? Muy buenas noches, muy claro, espero que pueda escucharme también. Perfectamente lo escuchamos. ¿Cómo Muy bien, estamos, Lars? Perdón que lo hayamos interrumpido en la noche del Día del Padre. Feliz Día del Padre en Argentina, así que gracias, felicidades por la paternidad también, viviendo en familia gracias. esta noche con los hijos. Queríamos hablar, Lars André Richter, en su calidad de representante de la Fundación Naumann, hablar un poco de lo que está pasando con el populismo, pero particularmente de lo que está pasando con el populismo en Europa. Es decir, cómo se vive esto que nosotros en América Latina lo hemos vivido fuertemente, cómo se vive en Europa, cuáles son las características del populismo europeo. Sí, bueno, depende mucho del país. Bueno, Europa, hay muchos países en Europa con diferentes tradiciones culturales, políticas, sociales, claramente. Digamos, el populismo en Francia es otra cosa que el populismo en Alemania, que en Italia, que en Austria. Bueno, entonces podemos materia u bueno, temas para varias horas, digamos. Y bueno, claramente el populismo de la derecha es otra cosa que el populismo de la izquierda. Bueno, conocemos ambos variaciones, digamos. Aquí en América Latina también, digamos con Venezuela, Hugo Chávez anteriormente, entonces Maduro. Y es otra cosa esta manera en el populismo que el populismo de Bolsonaro. Populismo en general, para empezar un poquito con la teoría, populismo en general, independientemente del país o de la cuestión de izquierda o derecha, es simplificar complejidad. Creo que eso es la definición más clara. La realidad en cada país, la realidad política, social, económica, en países individuales y en la Unión Europea, en Europa en general, es una cosa muy, muy compleja, lógicamente. Y bueno, es un desafío entender y bueno, estudiar y, esta complejidad y bueno, de resolver problemas políticos. Es complicado, lamentablemente, pero así es. Y populistas, otra vez, izquierda y bueno, Bolsonaro, lo mismo como populistas del comunismo, eh, nos dicen que, bueno, las cosas son muy simples, las orígenes de los problemas son muy, muy simples y las soluciones son muy, muy simples. Y bueno, eso es populismo. Y entonces tenemos que, bueno, pensar dónde comenzamos, bueno, con Alemania o con Inglaterra, con el Brexit o otra vez Veamos, mucho, sí, veamos el caso alemán, porque además sí, el caso alemán es un caso interesante por su historia, por lo que sí, trae consigo de tantos años de dificultades y porque aparece en los últimos años una expresión de la ultraderecha que es considerada, siempre fue considerada peligrosa, pero en los sí. últimos años ha tenido un resultado electoral más importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, actualmente en Alemania hay dos partidos populistas, izquierda y la alternativa para Alemania. Eso es el partido más, bueno, populista más relevante actualmente. Y eso es un partido de la derecha. Es un partido relativamente nuevo, fue establecido en 2013, hace un poquito más que 7 años. No es el primer partido populista en Alemania, populista de derecha en Alemania.
Hubo otros partidos, un partido se llamó los Republicanos. Bueno, es otra cosa que los republicanos en los Estados Unidos, pero eso fue el nombre. Otro partido fue el Partido Nacional Demócrata en los años 60 y 70. Y bueno, eso, como el nombre dice, fue una manera de sucesora del Partido Nacional Socialista, que fue lógicamente prohibido después el caído del régimen de Adolf Hitler en 45. Y bueno, pero hubo otros partidos de la derecha que dicen, bueno, los extranjeros son nuestros problemas y bueno, soluciones muy, muy simples. Bueno, la alternativa para Alemania no es la primera, pero la alternativa para Alemania es el primer partido que forma parte del Parlamento Federal en Berlín, del Deutscher Bundestag, es nuestra Cámara de Diputados. Es la primera vez. Bueno, otros partidos formaron parte de parlamentarios regionales de Landtags en los estados, pero nunca en el nivel nacional en Berlín, respectivamente, antes Bonn, la capital. Por eso es una nueva calidad, es la primera vez. Y lo que es un poquito diferente, eso compartido con los otros partidos anteriormente, es que, bueno, hay bueno, claramente es un partido xenófobo, pero además es un partido anti-islamo, anti-oriental, digamos. No solamente anti-extranjeros en general, pero especialmente anti-extranjeros que vienen del mundo oriental y del África del Norte, son de culturas musulmanes, islamos. Y otra cosa es que es un partido anti-europeo, digamos, anti la Unión Europea. Porque es un partido, no conozco la palabra español, bueno, es un partido en favor de la identidad alemán, identitario, algo así, Perfecto, digamos, identitario. identitario. Y entonces son calidades nuevas y no es un partido anti-judaico o antisemítico, porque eso fue el corazón fatal, el corazón peligroso del Partido Nacional Socialismo, el antisemitismo. Y bueno, hoy en día, pero es lo mismo con muchos países, con muchos partidos en países europeos, por ejemplo, en los Países Bajos y en Francia. Son muy pro Israel, porque Israel, desde su punto de vista, es una protección contra la invasión del mundo oriental. Por eso son pro Israel, pero anti-oriental. Y es una nueva calidad. Bueno, no es mejor, no es peor, pero es otra variación de esta posición anti. Este partido, Lars André, en los últimos años tuvo buenas elecciones, al punto tal que se ha convertido en un partido que está sentado en el Parlamento y que tiene un peso importante. Sí, digamos, creo que este partido, yo digo lamentablemente porque es otra cosa para mí, soy un liberal y es 100% estoy en oposición. Por eso, lamentablemente, forma parte de todos parlamentos en los estados, 16 estados en Alemania y bueno, en el nivel federal y en muchos ciudades y parlamentos locales, etc. Pero por otro lado, no son muy importantes, por suerte,
Bueno, hay algunas excepciones, pero digamos, hasta ahora siempre fue posible formar gobiernos sin la participación de este partido. Por eso, bueno, forman parte, tienen sus bloques en los parlamentos, pero no son tan poderosos porque, bueno, no tienen un primer ministro, no forman parte de un gobierno, tienen ministros, etcétera. Y todos los partidos del centro democrático, de la izquierda, lógicamente, dijeron que nunca vamos a cooperar con este partido, por suerte. Hay algunas excepciones, bueno, si quizás tenemos el tiempo de hablar de este más tarde, pero en general, bueno, son excluidos del discurso democrático de los otros partidos. En el otro extremo, Lars André, estaría la izquierda alemana, digamos, que configura también un discurso simplificado y probablemente populista. ¿Cuál sería la expresión de la izquierda alemana que usted definiría como populista? Sí, bueno, con la izquierda es otra cosa, porque la izquierda forma parte de 3 o 4 gobiernos regionales. Pero, bueno, hablamos en primer lugar del contenido del programa. Digamos, la izquierda tiene una ideología. Bueno, la derecha no tiene una ideología, la derecha es anti, nada más. La izquierda es un poquito el marxismo tradicionalmente, el socialismo, el leninismo, etcétera. Son partidos que tienen un base ideológico. Y bueno, muy sofisticado. Bueno, el marxismo, bueno, Marx escribió muchas obras, muchos libros, eso es muy complejo, pero el corazón es anti también. El corazón es muy peligroso también, porque las soluciones para los problemas en el mundo son, bueno, hay algunos ricos, son gente que tiene dinero, empresarios, y no es justo y tenemos que tomar este dinero, bueno, el primer paso es vamos a aumentar el impuesto y entonces vamos a despropiar, perdón, fue correcto, y entonces eso es el paso. Pero bueno, el sistema es muy complejo. Su imagen del ser humano, su imagen de la sociedad, del Estado, de la economía, etcétera, es más complejo y quizás más inteligente que las ideologías del fascismo y de la derecha. Pero, otra vez, con respecto con los resultados fatales, letales en la historia, es más o menos lo mismo. Alguien pregunta aquí, Lars André, dice Carlos, ¿qué es más grave para nuestras ideas liberales? ¿La derecha populista o la izquierda populista? En el caso de Alemania. Bueno, claramente en el caso de Alemania podemos, digamos, si contamos los víctimas, claramente el nacionalsocialismo, porque, bueno, Hitler y su régimen, con el apoyo de muchos alemanes, empiezan la Segunda Guerra Mundial. Y son responsables para el Holocausto. Por eso, con respecto a la historia, a las cifras, a los números, a la estadística, en Alemania, para nosotros siempre los partidos, en general, partidos de la derecha, extremistas, etcétera, son un problema más grave que la izquierda, aunque tenemos experiencia con una dictadura, de una dictadura socialista también. Bueno, solamente una parte de Alemania, pero hace 30 años, no, es solamente una generación. Hace 30 años fue el caída del muro de Berlín y el fin de este régimen de Berlín del Este, los dictadores del socialismo. Claramente no comenzaron una guerra mundial, pero fue una dictadura también, con mucha opresión, con muchos problemas, con falta de libertad. Pero bueno, con respecto a las cifras,
en el caso alemán, la derecha. Pero mundialmente tenemos el stalinismo, tenemos el maoísmo y por eso digo mundialmente, desde un punto de vista global, claramente son ambos peligrosos. Claro, Nos, en general y para los liberales, yo estoy muy en favor de una equidistancia a ambos lados. nos mudamos virtualmente, imaginariamente de país y vamos a analizar un poco el caso del Reino Unido. ¿Cuál Sí. sería un poco la visión, sobre todo después de la discusión del Brexit, de las nuevas formas de populismo que habitan en un país de esas características tan particular como lo es el Reino Unido? ¿Cuál es su mirada, Luis Sí, Andrés? sí. Bueno, complicado, bueno, porque el Brexit fue en enero, hace más o menos medio año. Y bueno, lo que pasó también en Inglaterra, tienen problemas claramente con coronavirus, con COVID-19. Y por eso, digamos, 6 semanas después del Brexit, la realización del Brexit, empezó, este pandemia, este cuarentena, no tenían una cuarentena muy distinta, pero cambió la vida completamente también en Inglaterra y especialmente con Boris Johnson, el primer ministro, que sufrió de este virus su mismo, irónicamente, digamos. Pero por eso no hubo una política post-Brexit porque los tiempos no son normales, no eran y no siguen siendo normales. Pero es una buena pregunta porque el partido conservador en Inglaterra, el Tories, un partido muy tradicional con primer ministros remarcables como Benjamin Disraeli en el siglo XIX, Churchill, Thatcher. Creo que Thatcher es una persona que respetamos mucho en el mundo liberal a causa de su política económica. Pero bueno, un partido muy orgulloso, como los republicanos en los Estados Unidos también. Pero lamentablemente este partido, tenemos parte de este partido, no el partido completo, un parte de este partido fue parte de esta, formó parte de este movimiento anti-Brexit también, con Boris Johnson, con una figura muy prominente. Su antecesora, Theresa May, fue en contra, fue antes de su tiempo en Downing Street 10, pero tengo mucho respeto para Theresa May porque ella estuvo en contra de Brexit y como primer ministra, ella tiene que organizar el Brexit. Tiene una reputación muy mala, creo que es muy injusto, es una persona muy interesante. Y la persona que fue responsable, entre otros, para el Brexit es Boris Johnson, una persona muy inteligente. No se puede comparar, no es la misma categoría con Trump o Bolsonaro, es una persona muy inteligente y por eso muy complicado. Pero este partido son dos partidos y este partido que es interesante, un detalle muy interesante, que este partido en el Parlamento Europeo, en Bruselas y Estrasburgo, formó parte del mismo bloque como el partido o el partido Brexit. Dos partidos que pertenecieron al mismo bloque. Eso significa algo. Vamos a ver qué pasará. Es muy difícil decirle, pero una cosa que yo sé exactamente que Gran Bretaña, con su tradición liberal, con su tradición demócrata, faltará definitivamente en este contexto de la Unión Europea y por eso a causa de esta tradición muy importante, muy liberal, y a causa de esta tradición fue un choque. Este resultado de junio 16, hace 4 años más o menos, de este Brexit.
Nos mudamos ahora virtualmente de nuevo a otro país, Francia. Y Francia Sí. también ha tenido movimientos de derecha muy importantes, movimientos de izquierda también muy importantes. ¿Cómo definiría la situación política de Francia en este tiempo en el que miramos al populismo con tanta desconfianza? Sí, Francia es otra cosa, otro caso muy, muy interesante, bueno, a causa de su historia. Bueno, Francia es el país de la revolución de 10.789, 789. Esta revolución es una fecha muy, muy relevante en la historia de Francia y de Europa en general. Y bueno, muchas cosas, o digamos más o menos todo que pasó en Francia, especialmente después de esta fecha, tiene que ver con los movimientos, con la situación en el siglo XVIII. Bueno, la reacción, bueno, la revolución en primer lugar, entonces la reacción. Y bueno, la reacción fue apoyado por muchas partes de la, o muchas partes de la sociedad que siguen existiendo. Un factor fue la Iglesia católica, que fue lógicamente muy antirrevolucionario. Y por eso el populismo de la derecha tiene una base en la clase católica en Francia también. Es otra cosa en Inglaterra, en Alemania, lógicamente, pero en Francia, bueno, Action Française en el siglo XIX fue influido por la Iglesia. Por eso, bueno, y entonces... ahora, ¿qué pasa ahora? Es, bueno, el partido más importante, el partido de la derecha es el Rassemblement National, anteriormente Front National, y ahora es Rassemblement National, y ese partido es oficialmente es un poco más moderado. Bueno, la figura más importante, la figura simbólica, es un poco más moderada como su padre. Y bueno, por eso es complicado. Pero otra cosa que es interesante que, bueno, estoy hablando de Jean-Marie Le Pen, soy el padre, que fue muy radical, muy elocuente, muy inteligente, lamentablemente, es muy peligroso, pero muy, muy radical, muy antisemita, muy nacionalista, muy chauvinista. Su hija, Somarin, es un poquito más moderado, es derecho también, antisistema, anti-europeo, anti-musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, con respecto a la retórica, con respecto al comportamiento, es un poquito más moderado. Lo que es interesante, lo que será interesante son las elecciones presidenciales en 2 años, en mayo 23, perdón, 22, en 2 años, 22. mayo 22. Porque, bueno, la última vez, bueno, la constelación en la segunda vuelta fue, bueno, todo el resto contra el resto democrático, el mundo democrático contra Marine Le Pen, o contra Rassemblement National. Bueno, ganó, por suerte, Emmanuel Macron, líder de un movimiento que no había existido 2 o 3 años antes, una combinación de ex Partido Socialista y algunos liberales, por eso es un movimiento muy interesante para nosotros, pero es un movimiento más que un partido. Y bueno, todos contra Madame Le Pen. Le Pen, Madame Le Pen, Marine Le Pen. Y bueno, me acuerdo exactamente, en 2002, más o menos hace 20 años, la segunda vuelta, Chirac, para los conservadores, liberales, etc., Chirac contra Le Pen padre, Jean-Marie Le Pen, durante las elecciones. Y Chirac ganó 80%, creo que más que 80%, y Le Pen 20, más o menos 20. Y la última vez, creo que 30 y algo, 40 contra... No, las proporciones son diferentes. Y bueno, sí,
si el presidente Macron no tiene suceso en reformar un Estado muy conservador con respecto a las estructuras políticas, administrativas, económicas, si él no tiene suceso, sería muy peligroso las elecciones en 2020. Por eso, porque puede ser que Madame Le Pen entonces Siga ganó creciendo. con 52%. So, vamos a ver. So, es un país muy, muy grande y muy importante, Francia, en la Unión Europea. No quiero dejar de analizar con Lars André la situación de un país que para Argentina tiene mucha importancia, pero Italia. también en Europa tiene su peso, ¿no? Que es Italia. Y me parece Sí. que es interesante analizar el caso italiano, que por otro lado ha tenido que sufrir las consecuencias más fuertes de esta pandemia. Sí, Italia es otra cosa, es otro caso, digamos, porque en Italia el populismo de la derecha, su Lega Nord, ahora creo que solamente Lega, eso es un partido que está cambiando el nombre todo año, creo que, bueno, ahora es la Lega, y eso, el éxito de este partido tiene mucho que ver con la división de Italia. So, el norte con Milano, con Turín, con Padua, con Bolonia, muy rico, los centros industriales, etcétera, etcétera. Y el sur, so Calabria, Sicilia, regiones que son lamentablemente, muy pobres. Y bueno, ese éxito, el populismo del derecho, es más o menos, es un populismo contra un parte del mismo pueblo. Es muy interesante porque no es el caso en Alemania ni en Francia, pero en Italia es un populismo o es ¿cómo se dice? Ressentiment un odio contra parte de la misma nación. Una nación, un país que tiene una Dividido. cultura, Sí. sí, tiene una cultura muy rica, son muy gran fan de Italia, pero bueno, tiene sus divisiones, una división, una separación, y por eso, bueno, y Lega Nord como el nombre, bueno, es interesante, hoy en día es solamente Lega, pero antes fue Lega Nord, un señal muy claro. Y bueno, según lo que sé, este partido tiene una tradición de separatismo también. El separatismo es un tema en España, ¿no? También, pero ahora creo que no es un tema muy importante en Italia, pero antes fue un tema. Y por eso es otra cosa. Hoy en día la Lega es anti-europea, anti demasiado burocratismo en Europa, anti demasiado poder de Bruselas, etc. Y es anti-inmigración del África y del Medio Oriente, etc. Y por eso hay muchos paralelismos entre este partido y otros partidos de la AfD, o la alternativa en Alemania y la Asamblea Nacional en Francia, pero con otra tradición, ¿no? Quiero quedarme algunos minutos en el análisis de España, que es otro país también muy cercano al pensamiento y al afecto de Argentina por la cantidad de inmigrantes y por el origen de este país Sí. vinculado a España, sobre todo porque en ese país se rompió un equilibrio de partidos políticos que convivió mucho tiempo y aparecieron nuevos partidos políticos, entre los cuales aparecieron partidos de derecha y partidos de izquierda, y hoy Sí. particularmente España vive un proceso político en el que está sentado en la mesa del acuerdo un partido que se declaró abiertamente seguidor de Chávez, Maduro y todo el movimiento venezolano que es Podemos. ¿Cuál es el análisis que se hace de España, un país que parece haber encontrado extremos después de haber trabajado mucho en consensos más cercanos, en ideas más centristas, si se quiere, y que ahora parecen más radicalizados, ¿no? Sí.
Bueno, no estoy seguro, no estoy un experto de España, aunque hablo un poquito español, pero bueno, España es, pero lo que es interesante, bueno, claramente es digamos, el cambio en la área de los partidos políticos. Y es lo mismo en Francia. No es el caso en Inglaterra, no es el caso en Alemania ahora. Hay un sistema relativamente estable, pero es el caso en España. Después, digamos, 3 décadas más o menos con, bueno, Partido Socialista, por un lado, y el Partido Conservador de Aznar y Rajoy más tarde, etcétera. Y bueno, Felipe González, lógicamente, gran figura de este partido, una figura muy respetable de este partido más socialdemócrata, digamos. Este partido, bueno, el nombre es socialista, pero fue un partido socialdemócrata, digamos. Bueno, ese fue el esquema. Lo mismo como en Alemania y en Inglaterra, pero bueno, hay muchos cambios. Y que tienen que ver también con un punto de que acabamos de hablar. Bueno, son movimientos bueno, ¿cómo se dice? Irredencia, de separatismo. Y más autonomía, más soberanidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un tema para el España de hoy y claramente los problemas económicos que tienen y que han tenido desde algunos años. Y por eso me parece que España es en una crisis de identidad actualmente y el espejo de esta crisis es el cambio en el campo de los partidos. Hay varias preguntas allí. Ahí dice Enrique, ¿cuál es el verdadero avance de los nacionalismos en Europa? Y a propósito de esa pregunta, yo quiero preguntarle a André, ¿en qué medida la Unión Europea, como movimiento o como organización que nació con una especie de visión con contenido político y también económico, es un poco la barrera o la defensa que tiene el sistema para evitar los extremos, ¿no? Es decir, ¿en qué medida estar adentro de la Unión Europea es sinónimo de evitar los extremos en cada uno de los países? ¿Sirve la Unión Europea como instrumento político de equilibrio en el continente? Sí, bueno, históricamente sí, definitivamente, porque bueno, es un hecho que no hubo guerras, bueno, entre miembros de la Unión Europea, bueno, antes Comunidad Europea, ahora después 9 y 2, los contactos de Maastricht, es la Unión Europea. Bueno, nunca hubo conflictos militares u guerras, por suerte. Para la primera vez en la historia de Europa, porque en los décadas y los siglos antes siempre hubo guerras entre, no sé, Inglaterra y Francia y Rusia y Alemania, bueno, Prusia en este tiempo, Austria, etcétera. Fue un caos. Pero bueno, eso es la obra, definitivamente la obra, bueno, la cosa productiva, la fuerza productiva de esta unión, evitar guerras y, bueno, civilizar conflictos en una manera parlamentaria y democrática. Por un lado, eso es la historia y esos son los hechos. Pero, bueno, no significa que, bueno, nunca pueden pasar cosas como así, lamentablemente. La Unión Europea sí está en riesgo, está en peligro cuando, digamos, Francia u Italia deciden bueno, abandonar la Unión, terminar estar miembros de la Unión Europea. Puede pasar con Francia en 2 años, en el caso que Madame Le Pen ganara las elecciones, puede pasar, porque, bueno, Inglaterra, el Brexit salido de Inglaterra,
fue un choque, pero Inglaterra no fue miembro al inicio, son miembro parte de los fundadores. Francia sí, Italia sí, Alemania sí. Y bueno, con ellos, con un país, con un país de esos países que salen la Unión, eso sería un problema muy, muy grave. Por eso la Unión está en peligro. Otra cosa es que lo es muy interesante. Por un lado, es una parte de la cultura democrática, pero por otro lado es muy, muy peligroso porque hay al menos dos bloques en el Parlamento en Estrasburgo, respectivamente Bruselas. En este Parlamento Europeo hay al menos dos bloques que son claramente anti-Europa. Y bueno, son dos bloques de la derecha, un bloque se llama Identidad y Libertad, creo que es un mal uso de esta palabra libertad, pero bueno, así es, identidad y democracia. Y el otro bloque, que fue el bloque anterior de los conservadores de Inglaterra, es el bloque de los conservadores y progresistas o reformas de Europa. Son dos bloques que bueno, con miembros en el Parlamento que quieren como destruir el Parlamento y que quieren al menos reducir el poder de Bruselas y quizás algunos quieren destruir la Unión en completa o totalmente. Por eso, bueno, forman parte del Parlamento. Y eso es, otra vez, por un lado, es muy liberal, muy republicano, muy democrático, aceptar que en un contexto, en un país, en una comunidad pluralista, son los enemigos del pluralismo, de la democracia, etcétera, tienen su lugar también. Pero claramente será peligroso cuando ellos tienen una mayoría. Pero entonces pueden destruir, disolver todo. Entonces, todavía no son muy, bueno, tienen 20%. No es menos, no es suficiente, pero no es menos. Y por suerte, bueno, hubo elecciones en Europa hace un año, en mayo 19, recién, digamos. Por suerte, los resultados de esos partidos anti-europea fueron más menos que las expectativas, por suerte. Pero otra vez, 20%, más o menos aproximadamente 20%, son mucho. Por otro lado, tenemos la izquierda, la izquierda también, es crítico también con la integridad económica de la Unión, no política, pero económica. Quieren más poder político para Bruselas, pero menos poder económico. La última pregunta, Lars André, tiene que ver con el liberalismo en Europa. ¿Cuál es el presente del liberalismo, no solamente en Alemania, que tal vez está pasando por un muy buen momento, sino también cuál es la visión que tiene Lars André Richter del liberalismo europeo? Sí, bueno, el liberalismo siempre es la mejor solución, el mejor programa, digamos, aunque en Europa tiene solamente, bueno, en el Parlamento y en Bruselas, pero en otros parlamentos nacionales también, los partidos liberales no son los partidos más grandes, lamentablemente. Bueno, una excepción son los Países Bajos, pero creo que en el Báltico, pero lamentablemente en los países muy grandes no son. Bueno, se puede hablar de Francia. Emmanuel Macron es ya liberal izquierda, algo así. Pero bueno, en principio es muy importante defender el liberalismo en Europa y esta idea y visión de una Unión Europea, no demasiado. Bueno, los liberales son críticos también frente a demasiado burocracia, demasiado regulación, etcétera, lógicamente. Pero en principio
los liberales son claramente en favor la Unión Europea, una Unión Europea, y con más integración de mercado. Por eso, lógicamente, vale la pena defender. Y bueno, personalmente, yo puedo imaginarme que ahora puede ser que el populismo es muy popular, en otras partes del mundo también, pero, ¿sabe? Yo pienso que la historia es un, ¿cómo se dice? Up and down. No es no solamente son ciclos. Y bueno, estoy relativamente seguro que los populistas, son personajes populistas, políticos populistas, no tienen futuro. Bueno, van a ser muy aburridos un día. Ahora pueden ser, son actores, etcétera, son muy interesantes no para todos, pero para una parte de los electores. Pero creo que el día va a venir cuando la gente, una muy grande mayoría, digamos, necesitamos y estamos buscando a políticos que tienen que tienen una oferta más diferenciada, más inteligente, más sofisticada, que solamente más impuestos y menos extranjeros y algo así. Estoy muy optimista que, bueno, en 2, 3 años los liberales y las políticos más inteligentes van a ganar elecciones también. Doctor Lars André Richter, gracias por el tiempo, feliz Día del Padre y gracias por compartir esta charla con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, gracias para la invitación, fue un placer y nos vemos pronto. Hasta pronto, un gran abrazo. Chao, gracias.